Tomen asiento. El domingo pasado comenzamos a hablar del Sermón del Monte. El Sermón del Monte son las enseñanzas que Jesús dio. Se supone que lo dio varias veces en diferentes lugares. En Mateo está registrado cuando el Señor le habla a sus discípulos. El Sermón del Monte es una palabra para los discípulos del Señor, porque el Sermón del Monte es la manera en que Dios preparó la vida cristiana. Es bastante común que las personas sean cristianas como si fueran futbolistas, basquetbolistas, como alguien que dice, bueno, yo voy al gimnasio porque me hace bien, como una práctica que me hace bien. Pero la vida cristiana, Jesús dice en el Sermón del Monte, que es una vida alta, es una vida muy, ¿cómo decirlo?, muy suprema. Pablo dice el supremo llamamiento de Dios en Cristo. Esa es la vida cristiana, es el deseo para el cual fuimos creados. Fuimos el plan, es el propósito divino para nuestra vida. Es la vida en Cristo, es la vida en el Espíritu Santo. Y esa vida vino Jesús a dárnosla. Ahora, muchos la viven a pleno, muchos buscan ese menguar para que Cristo crezca, y otros no, otros se quedan ahí creciendo mientras Cristo mengua, ¿no? No puede haber una u otra cosa, no puede crecer mi vida, mis intereses, mis planes y Cristo. Si yo quiero que Cristo crezca, yo tengo que poner toda mi vida bajo su disposición, bajo su voluntad. Entonces, Jesús fue alguien pero muy claro. Si algo hizo Jesús es no diluir el mensaje. No solamente no diluyó el mensaje, Jesucristo no engañó a nadie, Jesucristo dijo la verdad porque Él era la verdad. Jesucristo, leíamos el miércoles en la reunión de hombres, Jesucristo dijo, si alguno quiere venir en pos de mí, quiere decir ir en pos, quiere decir que quiere ser como yo soy, dice, tiene que tomar una actitud, ponerme a mí en primer lugar, primer amor. De ahí en más de ahí para abajo tiene que estar todo, la esposa, los hijos, padre, madre. Es una demanda grande, pero Jesús dijo esto, dice, si alguno quiere edificar una torre, si alguno quiere ser cristiano, vamos a traducir lo que dijo Jesús, dice, piense en qué se mete, piense si tiene una decisión tomada como corresponde, porque esto es grande, esto no es un entretenimiento, no es un juego ser cristiano. Jesucristo dijo, piense si va a edificar una torre, si tiene con qué edificarla. No sea que llegue a la mitad y se le acabe la fuerza, los materiales y termine siendo un fracaso. Dice, o si viene alguien a pelear contra uno con 20.000 y uno tiene 10.000, dice, tiene que hacer paz, no tiene que mandarse a pelear cuando sabe que va a perder. Jesucristo estaba diciendo, piensen que lo que yo les estoy proponiendo es maravillosamente grande, pero también requiere una disposición y un entendimiento de lo que significa la vida cristiana. La vida cristiana no es un anexo, la vida cristiana es el propósito de Dios. Y ese propósito de Dios está disponible. Él, a todo el que va a Cristo, a todo el que se arrepiente de sus pecados, va a Cristo y se provoca el milagro del nuevo nacimiento, Dios le da el Espíritu Santo. Entonces la vida cristiana no es un deseo, me voy a ser cristiano. La vida cristiana es sobrenatural. La vida cristiana comienza con un milagro, que es el nuevo nacimiento, y debe seguir así. Debe seguir de manera sobrenatural, por una relación con Dios
invisible, pero que quiere hacerse visible, por un Jesús real que quiere transformar mi vida en la medida que yo quiera entregarla, quiera obedecer, como decía la hermana que le pide a Dios, esa obediencia, esa disposición de la voluntad para decir, Señor, vos estás poniendo esto y yo quiero esto. Hay un conflicto de intereses. ¿Qué decido? ¿Lo de Dios o lo mío? Amén. Entonces, eso es buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Vamos a leer 2 Corintios 5:17, un pasaje para muchos bastante conocido. 2 Corintios capítulo 5, verso 17. Dice, de modo que si alguno está en Cristo, está ahí en la placa, sí. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Lo primero que tenemos que saber es que estar en Cristo no quiere decir, no es leer la Biblia solamente. Estar en Cristo no es decir voy a la iglesia solamente. Estar en Cristo no es decir algunas oraciones solamente. Estar en Cristo quiere decir que mi vida ahora ya no es mi vida. Mi vida es de Cristo. Jesús le dijo a Nicodemo en el capítulo 3 de Juan, le dijo, el que no nace de nuevo no puede ver ni entrar en el reino de Dios. Y Nicodemo, que era un religioso de primera línea, un ejemplo podríamos decir hoy, le dijo, ¿cómo puedo hacer eso? ¿Cómo puedo entrar otra vez en el vientre de mi madre y volver a nacer? Porque él no entendía lo espiritual, era un hombre natural. El hombre natural, dice la palabra, no percibe las cosas del espíritu, son locura. Entonces Nicodemo le dice, esto es una locura, yo no puedo volver a entrar al vientre de mi madre y volver a nacer. Y Jesús le dijo, no es ese nacimiento. El que no nace del agua y del espíritu no puede ver ni puede entrar en el reino de los cielos. ¿Qué es el reino de los cielos? El reino de los cielos es el lugar donde está todo lo de Dios, donde Dios reina, donde está la autoridad de Dios, donde está la luz de Dios, la revelación de Dios, el poder de Dios. Es el lugar donde vamos a pasar la eternidad. Es el reino de Dios, pero Jesús dijo, el reino se acercó y está cercano. ¿Para quiénes? Para aquellos que han recibido ese nuevo nacimiento por la fe en Jesucristo. Para aquellos que son nuevas criaturas. Una nueva criatura es algo nuevo. ¿Qué es algo nuevo? Algo nuevo es algo que no era y ahora es, ¿no? Algo nuevo. Yo no sé si ustedes se sienten nuevas criaturas, pero yo cuando miro para atrás y veo lo que era, cuando no tenía a Cristo, y lo que sería hoy si no hubiera llegado a Cristo, digo, realmente soy nueva criatura. Porque en comparación con lo que era, no era asesino, no era ladrón, no era nada de eso que podemos decir el top de las malas personas. Sin embargo, realmente era una mala persona. Realmente tenía un corazón oscuro, tenía un corazón egoísta, tenía un corazón entenebrecido, tenía la mente llena de basura. Todos los chistes verdes que podía ver, yo los sabía todos. Las malas palabras que podía ver, las conocía todas. No me faltaba ninguna. Mi vocabulario era un vocabulario perverso. Ese era yo. Y cuando yo veo lo que pasó, digo, realmente hoy soy una nueva criatura. Y te doy gracias, Señor. No estoy completo. No estoy perfecto todavía porque estoy en proceso.
Pero hay que mirar hacia atrás y decir, Señor, realmente estás haciendo todas las cosas nuevas. Ustedes saben que Dios no es una gomería. Dios no pone parches. No pone parches. Dios hace cosas nuevas. Me acuerdo cuando yo era taxista, no tenía plata para cubiertas. Se me gastaban las cubiertas, tenía unos agujeros así. Y en esa época ni siquiera parche, me ponían manchones. ¿Saben lo que son los manchones? Era un pedazo de cubierta adentro de la cubierta. Era una cosa horrible, golpeaba, pero era la única manera que podía andar. Y a veces las vidas andan así, andan emparchadas. Y queremos que Dios nos emparche y que Dios haga un remiendo. Y Jesús dijo, no, Dios no hace remiendo. Dios hace cosas nuevas. Amén. Así que yo no soy un Jorge remendado, soy un Jorge nuevo. Perdonen si parece orgulloso, pero es así. Estoy en un proceso de ser esas cosas nuevas se completen en mi vida. Pero no puedo yo por mi fuerza cambiar y ser un buen cristiano. Es la voluntad y la vida de Dios en mí. ¿Y cómo se hace eso? Es por el proceso de la rendición, es por el proceso de la relación, es por el proceso de las prioridades. ¿Dónde está tu prioridad? Mi prioridad es Cristo, pero no solamente de palabra. Mi prioridad es Cristo acá. Mi prioridad es el reino. Y a medida que voy recibiendo entendimiento de lo que es el reino y lo que es Cristo, yo tengo que tener la disposición de reordenar mi vida. Si yo voy caminando con Jesús, Jesús dijo, el que viene en pos de mí, niéguese a sí mismo. ¿Qué tengo que negar? Y lo que me gusta, pero es lo que no le gusta a Dios. ¿Qué tengo que decir? No, Señor, no a lo que me gusta, sí a lo que a vos te gusta. ¿Qué es lo que a vos te gusta? Yo voy a hacer lo que a vos te gusta. Y lo que a mí me gusta, pero no es tan malo, es lícito. Pero no conviene. Entonces yo voy entregando mi corazón, mi vida, mi voluntad a Dios. Y Dios puede provocar esa sobrenaturalidad que transforma mi vida en cosas nuevas. Entonces en el Sermón del Monte, vamos a ir a Mateo capítulo 7. El Sermón del Monte es Mateo 5, 6 y 7. Vamos a ir a una parte que para mí es muy importante. Jesús hacía comparaciones para que podamos entender, porque las cosas espirituales no se entienden fácilmente. Entonces Jesús hacía comparaciones para que podamos entender las cosas espirituales. Y las comparaba con cosas naturales, usaba la vid, usaba el árbol, las raíces, las edificaciones, para que la gente pudiera entender verdades espirituales. Entonces, acá Jesús está haciendo una comparación en Mateo 7:15, 7:17, dice, así todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. Dice, no puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado. Por sus frutos los conoceréis. Por sus frutos los conoceréis. Quiere decir, hay algo de la planta. Yo no veo la raíz de la planta. No veo la genética de la planta. ¿Qué veo de la planta? El fruto. Yo veo el fruto. Si el fruto es malo y la planta es mala, el problema no es el fruto es el síntoma. Pero el problema está en la planta, está en la raíz de la planta. Entonces hay un momento en nuestra vida que nos damos cuenta que nuestra vida no está bien por los frutos, por nuestras acciones, por las decisiones que tomamos, por las prácticas que tenemos, por lo que hacemos o lo que no hacemos. Es el síntoma. Entonces el síntoma habla de que hay algo en nuestro corazón que todavía no está bien con Dios. Y Jesús dijo, por sus frutos conoceréis. ¿Qué fruto tiene tu vida? ¿Qué fruto tiene mi vida?
¿Qué estamos exhibiendo? ¿Estamos caminando en santidad, en paz? ¿Estamos buscando lo que agrada a Dios? ¿Estamos deleitándonos en el Señor? ¿O estamos viviendo nuestra vida y dando un fruto que no es el fruto que Dios quiere que nosotros vivamos? Entonces, vamos a ir a Santiago ahora, capítulo 1. Después vamos a volver a Mateo, Santiago capítulo 1. Santiago está después de Hebreos. Santiago 1, 19 al 25. Dice: por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras vidas. Dice: pero sed hacedores de la palabra. Dice: no solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Engañándoos a vosotros mismos. Cuando yo preparé, lo tengo aquí en mi hoja, cuando preparé esta prédica le puse autoengaño. Y Laura me dijo: cambialo porque es un poco fuerte, pero apunto esto: qué fácil nos autoengañamos, qué fácil nos autoaprobamos, porque creamos nuestro propio estándar y nos salimos del estándar que es Jesús. Entonces cuando no estoy hablando de la gracia sí, la gracia nos cubre y podemos estar en paz con Dios por la gracia y todo viene por gracia. Pero qué fácil podemos decir: yo soy ya una buena persona. Yo soy un buen cristiano porque yo ya no soy como aquel, no soy como el otro. Somos como el fariseo que oraba, que decía: gracias porque no soy como este publicano. Entonces se autoprobaba a sí mismo. Los fariseos se autoprobaban y Dios le dijo: están desaprobados. Y qué fácil nos autoengañamos. Dice: no solamente oidores, sino hacedores de la palabra. Cuando yo recibo una palabra y la palabra se me revela, esa palabra tiene que ser para mí una meta a alcanzar. Puede ser que sea difícil, puede ser que me lleve cambios difíciles, pero yo tengo que ordenar mi vida y decir: esto es lo que Dios quiere ahora. Este es mi próximo escalón, mi próximo paso. Entonces mi vida va creciendo. ¿Por qué? Porque la palabra que yo recibí está siendo más nueva todas las cosas. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz. La palabra de Dios es hace una nueva criatura de cada área de nuestra vida. Entonces, vamos a volver a Mateo capítulo 7. Me interesa este pasaje, Mateo 7, 21. Sigue hablando después de los frutos. Por sus frutos lo conoceréis. Dice: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Qué fuerte, ¿no? Señor, Señor, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. No es cuestión de decir, es cuestión de obedecer, es cuestión de hacer, es cuestión de empezar a cambiar las decisiones. Las decisiones que yo hago ahora tienen que ser en función de la voluntad de Dios. ¿Cómo entiendo la voluntad de Dios? Bueno, por la palabra de Dios y por el Espíritu Santo. Entonces dice: no todo, dice: muchos me dirán en aquel día. ¿Cuál es aquel día? ¿Qué día es aquel día? El día del juicio, el día final donde hay que rendir cuentas, donde toda la humanidad estará delante de Dios. Dice: muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. ¿Qué tal,
autoaprobados. Y Jesús le dijo, les declararé, nunca os conocí, hacedores de maldad, apartaos de mí. ¿Qué palabra la de Jesús? Señor, podemos cantar, Señor, Señor. Pero ¿qué ve Dios el corazón? ¿Qué ve Dios en tu vida? ¿Tu boca o tu corazón? ¿Qué ve Dios? El corazón. No es lo que yo digo, no son mis acciones, son mis actitudes las que cuentan para Dios. Esta gente hacía buenas cosas, pero con malas actitudes. Yo entiendo que lo hacían para su gloria y no para la gloria de Jesús. Usaban el poder de Dios, hacían milagros, echaban fuera demonios porque tenían fe. Pero el objetivo era su propia gloria, su propia fama. Y Jesús dijo, yo no conozco a esa gente. Yo conozco a la gente que lo hace para que yo reciba gloria. Gente que lo hace para que avance mi reino. Gente que hace obras, pero para que otros reciban una expresión del amor y de la salvación de Jesús. Entonces, esto es muy fuerte, hermanos. Santiago dice, no se autoengañen, no se autoaprueben, porque yo puedo mirar para atrás y en virtud de lo que era hace 30 y pico de años cuando no conocía al Señor, yo puedo decir, pero ahora me tienen que hacer un monumento ya, por todo lo que cambié. Y me puedo autoaprobar. Pero cuando yo miro a Cristo, no me puedo autoaprobar. Puedo dar gracias porque Él ha hecho un nuevo hombre en mí. Pero sé que Él tiene que completar la obra que comenzó un día. Y que cada día de mi vida es el día de la decisión de obedecer y honrar a Dios o desobedecer y deshonrar a Dios. ¿Y saben qué pasa, hermanos? Pasa que esto tiene consecuencias. La obediencia tiene consecuencias y la desobediencia tiene consecuencias. Porque Dios determinó que fuera así. Cuando yo obedezco a Dios, va a haber testimonios como los que escuchamos, que Dios intervino, que Dios está, que Dios obró, que Dios cambió. ¿Pero por qué? Porque hay actitud de obediencia. Hay actitud de querer, de creerle a Dios y de orientar mi vida, como decía Pedro. Él tiene a los hijos ahí en la casa y dice, no, vamos a honrar y vamos a servir a Dios. Él podría haber dicho, no, ya tengo una buena excusa. Tengo mis hijos, vienen una vez por semana, me quedo. No, Pedro podría haber dicho eso. Tantas cosas podemos decir, buenas. Pero las buenas cosas nuestras no siempre son buenas para Dios. Entonces, cuando nosotros juzgamos acciones, muchas veces nos equivocamos. Lo que tenemos que hacer es juzgar actitudes. Muchas cosas pueden salir bien, pero que nacieron de una mala actitud. Y las aplaudimos. Qué bien que salió esto, pero salió de un corazón que no buscaba lo de Dios. Buscaba ser honrado, buscaba autosatisfacerse, autogratificarse. Y hay cosas que salen mal, pero salieron de un buen corazón. ¿Qué es mejor para Dios? Lo que salió mal, decirle, Señor, quise hacerlo mejor, pero no salió como quería. Y Dios dice, muy bien, porque el corazón estaba dispuesto para lo bueno. Amén, para honrar a Dios. Y otras cosas salen bien y decimos, uy, qué bien que salió esto. Y Dios dice, actitud mala, no fue para mi gloria, no fue para mi reino, no fue para testimonio de Cristo. Sin embargo, parecen buenas. Y entonces nos autoengañamos.
porque no tenemos muchas veces el valor de examinar nuestro propio corazón. No tenemos el valor de decir, gracias por lo que ya hiciste, pero acá hay cosas que todavía faltan hacer. Hay trabajo que tenemos que hacer juntos. Hay cosas que hay que cambiar. Entonces, este es el punto, la sinceridad. Tenemos que ser sinceros entre nosotros, pero también tenemos que ser sinceros con nosotros. Con nosotros. Dice la palabra de Dios, dice que mirando al Señor a cara descubierta, somos transformados. A cara descubierta quiere decir sinceridad. Señor, este soy yo. Gracias porque hay una obra que estás haciendo que es preciosa. Pero también, Señor, necesito mayor transformación. Y hay momentos, hermanos, que nuestra propia palabra nos va a jugar en contra. Porque si yo digo algo que es de parte de Dios para otro, también me lo estoy diciendo para mí. Lo que yo estoy predicando hoy acá, mañana o esta misma tarde o al mediodía, Dios me lo va a demandar a mí. ¿Se dan cuenta, hermanos? Yo estoy diciendo algo que es de Dios, pero yo tengo que alinearme, tengo que estar de acuerdo con lo que estoy diciendo. Yo no puedo decir algo que no cumplo. No puedo borrar con el codo lo que escribo con la mano, porque estoy inhabilitando y estoy trayendo una condenación sobre mi vida, porque quiere decir que soy un oidor, pero no soy un hacedor de la palabra de Dios. Entonces tenemos que tener mucho cuidado cuando yo le digo a otro lo que Dios quiere que haga en su vida, pero yo mismo no lo estoy cumpliendo. Y si no lo estoy cumpliendo, tengo que decir, esto es lo que Dios quiere y yo estoy trabajando porque todavía no tengo victoria. Y eso está bien, es sinceridad. Pero esta es la voluntad de Dios. Esta es la voluntad de Dios para tu vida y para mi vida. Yo ya lo logré o no lo logré, pero sé que no estoy bien y estoy pidiéndole a Dios que me ayude a trabajar y a salir de esto en victoria. Entonces, vamos avanzando, vamos creciendo, vamos tomando dominio. Viene el reino de Dios y vienen milagros. Vienen milagros, hay milagros de parte de Dios, porque el reino de Dios es milagroso, porque el reino de Dios es superior a lo natural, porque el reino de Dios es la autoridad de Dios que gobierna cuando hay fe para delegarle ese gobierno a nuestra vida. Entonces tenemos situaciones, Jesús dijo, va a haber situaciones, en el mundo va a haber aflicciones, va a haber momentos difíciles, va a haber momentos de decisiones, va a haber momentos donde no sabemos para dónde ir, dice, pero hay un lugar donde ir, dice, confíen, dice en mí, porque yo vencí al mundo. ¿Qué está diciendo? Hay una autoridad superior a la prueba, a la aflicción, al momento que está viviendo, es la autoridad de Cristo. Él no se le escapó el control de nuestra vida. Si todavía nosotros tenemos nuestra confianza en Él, si todavía tenemos nuestra fe en Él, si todavía estamos diciendo, Señor, más de ti y menos de mí, Señor. Y no me autoengaño diciendo, bueno, ya está, pero Dios sabe que no tengo ganas de ir al culto. Dios sabe. Sí, Dios sabe todo, hermano, pero que Dios sepa no quiere decir que nos justifica. Dios sabe. Pero Dios dice, conmigo podés. Si lo haces en mi fuerza, lo vas a poder hacer. Hay muchas veces, hermano, que no hay fuerza y debilidad. A veces Satanás nos debilita para no hacer la voluntad de Dios. A veces mete pensamientos, mete temores para que no hagamos la voluntad de Dios. Pero una persona que busca a Dios, hermano, no pierde oportunidad de recibir recursos de Dios para aumentar la fe, para aumentar esa presencia de Dios en nuestra vida. Entonces vamos a terminar leyendo Efesios 4, 17. Efesios 4, 17. Dice esto, pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan
en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. Esto es lo que puede pasar. Dice aquí la palabra de Dios, dice, no anden como los otros gentiles. Le está hablando a la iglesia de Éfeso, le está hablando a los creyentes. Dice, no tienen que vivir como viven los gentiles. Dice, porque tienen vanidad en su mente. Quiere decir, la vanidad quiere decir, piensan y hacen cosas que no tienen valor en sí mismas, que no producen lo que prometen. Eso es una vanidad. Es andar como el burro atrás de la zanahoria que nunca alcanza. Es una vanidad, una utopía, algo que no se puede lograr. Dice, los gentiles, los que no conocen a Dios, dice, andan en la vanidad de su mente. La mente, que es el área donde pensamos, donde decidimos, esa mente tiene que estar conectada con el corazón, con el Espíritu Santo, para que sea transformada y tengan pensamientos de Dios. Cuando nosotros tenemos la mente con pensamientos de Dios, tenemos recursos para tomar decisiones que honran a Dios y que hacen la voluntad de Dios. Dice, teniendo el entendimiento entenebrecido. El entendimiento entenebrecido, quiere decir lleno de oscuridad, sin saber a dónde van, ir a los manotazos. Dice, ajenos a la vida de Dios por la ignorancia, por la dureza del corazón. Cuando el corazón se endurece, le está hablando a los creyentes, cuando el corazón se endurece, hermanos, se vuelve insensible a las cosas de Dios. Entonces un corazón endurecido es un corazón que se autoaprueba. Es un corazón que termina estancándose y no avanza en pos de lo que Dios tiene preparado para nuestras vidas. Entonces aparece el fruto. El fruto es lo que reemplaza al Espíritu Santo. Cuando el Espíritu Santo no puede lograr por la dureza de nuestro corazón un reconocimiento y un cambio, aparece el fruto. Jesucristo dijo, no hay nada oculto que no se haga de ser visible, que no se manifieste. Por nuestro bien, lo que hay en nuestro corazón, hermano, en un momento emerge. Podés cubrirte de toda la religiosidad, de todo el vocabulario cristiano, pero hay un momento donde si el corazón no es sincero, no es honesto, en un momento va a salir a la luz. Porque tus actitudes se convierten en acciones. De la abundancia del corazón habla la boca. Si tu corazón es un corazón santificado, yo siempre tomo este ejemplo, va a ocurrir el momento donde clavando el clavo, le erres al clavo y el martillo te pegue en el dedo, y ahí va a salir lo que hay en tu corazón. Porque de la abundancia del corazón habla la boca. Si el corazón está lleno de cosas buenas, ¿qué va a salir? Cosas buenas o silencio. Va a haber control, va a haber dominio propio, va a haber vida del Espíritu. Y si el corazón está conectado con el Espíritu Santo, los pensamientos se van renovándose en Dios. Por eso dice Romanos 12:2, dice renovando, transformando nuestro entendimiento para comprobar la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. La vida cristiana es hermosísima, ¿o no? Amén, es hermosísima. La vida cristiana no necesita la mejor casa ni el mejor auto, no necesita nada de este mundo. La vida cristiana es hermosísima porque se desarrolla en otro plano, en el plano del Espíritu, en el plano del reino, en el plano de la fe. Es maravillosa la vida cristiana, es preciosa. Cualquier cosa que dejamos por Cristo, aunque cueste, el resultado es maravilloso. Cualquiera que deje, dijo Jesús, sus discípulos, algo en esta tierra recibirá 100 veces más. Dejas algo que te produce placer de este mundo, el Señor te da 100 veces más placer, 100 veces más paz.
100 veces más gozo. Y después dijo, la vida eterna. Amén. No te autoengañes. Amén. No nos autoengañemos. Si oímos, hacemos. Amén. A veces cuesta, pero hay que saber decir que no. Y hay que saber decir que sí a lo de Dios. Dios te bendiga. Padre, gracias. Gracias por la sinceridad de Jesús. Fue una sinceridad que algunas veces lo dejó solo. Fue una sinceridad que sufrió el rechazo, pero fue una sinceridad que provocó la iglesia, que provocó vidas transformadas, que provocó una fuerza sobre esta tierra que está contrarrestando la maldad, que provocó que venga tu reino, que provocó que venga el perdón, que venga la gracia. Tu sinceridad, la verdad, te llevó a la cruz por cada uno de nosotros. Yo ruego, Padre, ruego que podamos tener el corazón rendido, humillado, para obedecerte, para hacer tu voluntad, para mantenerte en el primer lugar de nuestra vida, en el primer lugar que tu demanda sea para nosotros, Señor, sea para nosotros un deleite. Tus demandas son de amor, tus demandas son de libertad, tu demanda es de salvación. Vos nos querés salvar de nosotros mismos, Señor, de nuestro egoísmo, de nuestra avaricia. Padre, danos luz y entendimiento para seguir a Cristo. Amén. Cosas que Dios preparó. Así
tu obra en mí. Esas cosas que ojo no vio ni oído yo, que se produzcan esos milagros de cambio, de transformación, que no son externos, que son internos. Toma una decisión ahora y decirle: Señor, perdón por el momento donde tuve un conflicto de intereses, decidí egoístamente, decidí por lo mío, decidí, Señor, equivocadamente. Estoy tratando, Señor, de hacer una mezcla que no funciona. Estoy tratando de mezclar agua y aceite y no funciona. Que yo pueda vivir un cristianismo al 100%. Que pueda vivir una vida cristiana al 100%, Señor. Que cada vez que reciba luz responda. Que pueda dar paso, Señor, siguiendo a Jesús. Aunque no lo entienda, aunque no lo vea. Señor, que mi corazón esté totalmente dispuesto hacia vos, Señor. En el nombre de Jesús. Amén.